Chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de filtración glomerular. Para poder hablar de la filtración glomerular, primero vamos a hablar de las barreras, ¿sí? Cómo está constituida, cuál es el líquido que se filtra. Vamos a hablar después sobre las fuerzas de Starling y cómo esas fuerzas de Starling influye en lo que va a ser el filtrado glomerular, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos una imagen, ¿sí? De lo que es el glomérulo, ¿sí? El glomérulo renal. Fíjense bien cómo ingresa, ¿sí? Una arteriola, que es la arteriola aferente, se capilariza y después sale como arteriola eferente, ¿sí? Acá vamos a ver, por ejemplo, lo que es el túbulo contorneo distal, con las células de la mácula densa, las células, sí, fíjense, todas estas de color más bien amarillito, ¿sí? Es el mesangio, las células mesangiales, ¿sí? Estas celulitas que tienen ahí el núcleo violeta son los famosos podocitos, ¿sí? Y después sí, la cápsula de Bowman, ¿sí? Con una hoja, bueno, visceral, una hoja parietal y después el espacio de Bowman, ¿sí? Después ya sí sigo con eh, el túbulo contorneado proximal. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir viendo? Primero yo tengo que conocer cómo está formada la barrera de filtración. Vamos a encontrar el endotelio capilar, ¿sí? Acuérdense que este presenta fenestraciones, ¿no? Como agujeritos, ventanitas, ¿sí? Eso ya me está indicando que uno de las limitaciones para lo que va a ser el filtrado glomerular termina siendo el tamaño de las partículas, ¿sí? Después estaba la membrana basal del capilar, ¿sí? Y después tengo unas células, que uno podría decir epitelio, ¿sí? O células epiteliales, que en realidad son los podocitos. Esos podocitos emiten prolongaciones que se llaman pedicelos, ¿sí? Muy bien. Esta barrera lo que hace es permitir, bueno, el filtrado, nosotros lo que estamos filtrando es la sangre, plasma. Hay elementos que no van a pasar o no se van a filtrar por una cuestión de tamaño, otras por carga eléctrica, ¿sí? Las que tengan carga negativa, sí les costará más difundir o filtrarse en relación con las que tienen carga positiva. Eh, ¿Qué pasa? Como todo líquido en nuestro organismo, esto es un ultrafiltrado de plasma, por eso el líquido que nosotros vamos a contener es similar al plasma, solamente que piensen que por una cuestión de tamaño no contiene proteínas, o por lo menos estas de alto peso molecular. Ejemplo, la albúmina difunde la verdad que muy, muy poquitito, casi nada. Aparte no solamente por el peso, sino por la carga, ¿no? Por ejemplo, glóbulos rojos, nosotros no vamos a encontrar, ¿sí? Que son elementos celulares. Y después, ojo con el tema del calcio, ácidos grasos, que uno dice, bueno, pero estos tienen bajo peso molecular, ¿sí? O el tamaño son chicos. Lo que pasa que muchas veces en plasma nosotros encontramos una parte libre y una parte ligada a las proteínas plasmáticas. Entonces, esa parte que está ligada a las proteínas plasmáticas, nosotros vamos a ver que no se va a filtrar, ¿sí? Por eso esto presten la atención por las dudas, ¿sí? Un ejemplo de una proteína que no se filtre, ¿sí? Albúmina. Un ejemplo de una célula que no se filtre, ¿sí? El tema de los glóbulos rojos, ¿sí? Si aparecen glóbulos rojos en orina, lógicamente que es patológico. O hay alguna alteración, ¿no? En la barrera. Muy bien. ¿Qué pasa? Las fuerzas que regulan, ¿sí? El filtrado glomerular son las famosas fuerzas de Starling, ¿no? Eh, Acá yo les volví a ponerlo, una de las fórmulas que uno utilizó en líquidos corporales, pero bueno, estamos hablando de la misma presión hidrostática, presión oncótica, coloidosmótica, ¿sí? Osmótica coloidal, eso es todo lo mismo. Sí que son las famosas fuerzas, ¿sí? Que manejan lo que es el pasaje de agua. Si nosotros llevamos esto a nivel del glomérulo renal, fíjense, acá estaría la arteriola aferente, la arteriola eferente, lo que sería el capilar glomerular, ¿sí? Y después la cápsula de Bowman, ¿sí? Porque, bueno, ese es el lugar donde nosotros vamos a hacer el filtrado. Eh, ¿Qué pasa? Claro, llega líquido. Entonces, ese plasma ejerce una presión hidrostática
del capilar glomerular, más o menos es 60 milímetros de mercurio. Ese plasma tiene proteínas, va a estar, sí, tiene sustancias coloidales también, me va a estar determinando la presión oncótica coloidosmótica del capilar glomerular, más o menos son 32. Y después voy a tener líquido en la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es a la presión de la cápsula de Bowman, que representaría la presión hidrostática, ¿sí? De la cápsula de Bowman, más o menos 18 milímetros de mercurio. Y uno no puso presión oncótica, coleidosmótica de la cápsula de Bowman porque, bueno, si no se filtrarían las proteínas, uno diría, bueno, mira, es despreciable o es cero. Por eso cuando uno habla de la presión hidrostática, ¿sí? Puedo hablar tanto de la cápsula Bowman como de a nivel capilar, pero la presión osmótica, coleidosmótica, generalmente hablamos solamente a nivel capilar, ¿sí? Cuando uno habla de presión, ¿sí? De filtración neta, no, por eso no considero, ¿sí? O no se toma en cuenta la presión coleidosmótica u oncótica de la cápsula de Bowman, ¿sí? Por lo tanto, recuerden que las presiones hidrostáticas eran la fuerza esa que ejerce un líquido contra una pared, ¿sí? Por eso la capilar va a favor del filtrado. En cambio, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman se opone al filtrado. En cambio, la presión hidrostática, ¿sí? Del capilar glomerular, ¿sí? Acuérdense que es una fuerza que retiene líquido en el torrente vascular, por eso iría en contra del filtrado, ¿sí? Si yo veo el filtrado glomerular, iría en este sentido, ¿sí? Así va lo que es el filtrado. ¿Estamos? Vamos a ponerlo ahí. Y entonces, en base a eso, nosotros sacamos, ¿sí? En base a estas fuerzas, si se filtra o no se filtra. A estos valores, ¿sí? La presión de filtración es 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Haciendo la cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Eh, claro, vamos a ir analizando un poquitito en esto, qué es lo que pasa. Entonces, yo me voy a ir a otra imagen, ¿sí? Donde ya tenemos, fíjense bien, lo amarillo es el filtrado glomerular. ¿Ven? Yo voy a agregar ahora la presión oncótica del capilar de la cápsula de Bowman por las dudas que haya alguna patología y pasen las proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense que la fórmula, la velocidad de filtrado glomerular, es igual a una constante de filtración, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y después qué tomo? Sí, si tomo en la parte capilar, resto la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión oncótica del capilar glomerular y a eso le voy a restar las presiones hidrostáticas y oncóticas de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Por eso, ¿sí? Menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Uno que hace acá despeja, ¿sí? Entonces por eso cuando uno despeja, fíjense que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman menos presión oncótica, ¿sí? Del capilar glomerular, menos la presión oncótica del capilar glomerular, ¿sí? Menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman más la presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Qué hacemos acá? Bueno, reordenamos la fórmula, ¿sí? Entonces fíjense que quedaron la velocidad de filtrado glomerular es igual a la constante de filtración y ven cómo agrupamos las dos que van a favor del filtrado, que sería la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Siempre que esta, ¿sí? Haya alguna patología, si no, acuérdense que era cero, entonces no la teníamos en cuenta, ¿no? Menos las dos que se oponen, ¿sí? Que van en contra del filtrado, ¿cuáles se oponen? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que es una fuerza que se opone, pero que también impulsa el líquido, ¿sí? Hacia los túbulos. Y por otro lado, más importante, la presión oncótica del capilar glomerular, ¿sí? Quiere decir que si uno saca la presión neta de filtrado que vimos hoy, para que realmente haya filtrado, la presión hidrostática del capilar glomerular debería ser mayor
que la suma de la presión oncótica del capilar glomerular más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Chicos, mirando esta imagen, si yo digo que la presión hidrostática, a ver, las verdes, ¿sí? Son a nivel capilares las que están encerradas, ¿por qué? Pues siempre a nivel capilar son las más importantes, ¿sí? Pero si yo tomo en cuenta, ¿no? Las que van a favor del filtrado, presión hidrostática del capilar glomerular, o se aumenta, ¿no? La presión oncótica de la cápsula de Bowman, si ellas aumentan, aumenta el filtrado. Si ellas disminuyen, disminuye el filtrado. ¿Por qué? Porque van a favor. ¿Sí? Lo mismo, si a mí me aumenta la constante filtración, aumenta el filtrado, si disminuye, disminuye el filtrado. Ahora, si yo veo la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que se opone al filtrado, veo la presión oncótica del capilar glomerular, que es otra fuerza que se opone al filtrado, si ellas aumentan, disminuye el filtrado, si ellas disminuyen, baja el filtrado, favorece el filtrado. ¿Se entiende por qué? Porque, bueno, son dos de las presiones que se oponen. ¿Sí? Me parece que con el dibujo es un poquito más fácil. ¿Sí? Recuerden que el filtrado, o cómo va el filtrado glomerular en este caso, ¿sí? Está simbolizado con esa flecha en color amarillo, en color naranja, ¿sí? Así ya lo tienen ahí. Y si no, ¿sí? Yo ahí les hice un cuadrito donde para que aumente la velocidad de filtrado glomerular debería haber ocurrido alguna de todas esas cosas, ¿sí? Con respecto a la constante, a la presión hidrostática o a las oncóticas, tanto capilar como glomerular. Es más fácil, creo, que mirarlo en el dibujo, pero bueno, ahí los tienen, ¿sí? ¿Qué pasaría o qué debería haber pasado para que aumente la velocidad de filtrado o disminuya la velocidad de filtrado? ¿Sí? Entonces, presten atención, traten de tenerlo en cuenta, ¿sí? Que esto es un tema interesante, por lo menos que se suele tomar bastante en lo que es, por ahí muchas veces los exámenes, ¿sí? Así que bueno, prestenle atención y bueno, nos estamos viendo después con la regulación del flujo sanguíneo, ¿sí? La próxima clase, y ahí vamos a integrar después el flujo sanguíneo que llega por la arteriola o qué hacemos con las resistencias a nivel arteriolar y eso cómo también va a influir en lo que es el filtrado glomerular. ¿Sí? Pero bueno, esto para haber filtrado, así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Nos vemos, hasta luego.